Es para mí, hermanos, un hermoso privilegio el estar en esta iglesia. Gracias a la hermana Floralba que me contactó hace más de un año, me hizo la invitación, Pastor Daniel Giseda, y gracias a la Junta por la invitación. Quiero decirles que pocas invitaciones acepto, porque pues hay tanto trabajo en el lugar que no queda mucho tiempo de salir. Pero la hermana me tentó y oramos para que el Señor nos guiara, porque uno de los desafíos grandes que tenemos en la iglesia es retención y consolidación de los creyentes. Es en eso que estoy especializándome, y esta semana de oración siento que es la oportunidad de un ser mismo ser beneficiado y poder ser un instrumento para ayudar a otros. Así que, hermanos, poder consolidarnos en la fe. Traigo un propósito por el cual estoy orando: que los que estamos aquí y muchos más desarrollemos el hábito de encontrarnos con Dios en la primera hora de la mañana. Que tan pronto nos despertemos, le dediquemos por lo menos una hora a Dios, de vida, de devoción, de consagración y adoración a Él. Que intimemos con Dios y que de esa manera podamos desarrollar una vida cristiana fuerte y feliz con Cristo Jesús. Hermanos, Dios lo que quiere es salvarnos. Dígale al compañero que está al lado: Dios lo que quiere es salvarlo. Dios lo que quiere es salvarlo, mi hermano. Dios lo que quiere es salvarnos. Y escucha lo que voy a decir ahora. Dios no está tan preocupado para que tú y yo seamos felices en esta tierra. Lo que Dios quiere es salvarnos. Bueno, vamos a explicar esa frase durante la semana. ¿Cómo así? Que Dios lo que quiere no es que tanto que seamos felices, sino que salvarnos. Porque hay cosas que creemos que son nuestra felicidad, pero que pueden impedir la salvación. Dios es bueno. ¿Cuántos creen conmigo que Dios es bueno? Amén. Dios es bueno, misericordioso, Él es Salvador. Y vamos a repetir cada día: antes de cualquier cosa, primero Dios. Así que dígale ahora al compañero del otro lado: antes que cualquier cosa en mi vida, primero Dios. ¿Ya se lo dijo? Hay unos que no lo han dicho, así que van a pasar aquí adelante. Yo tengo una vista ágil para ver quién no se lo dice, aunque sea al niño que está al lado. Mañana el tema será íntimos y no favoritos. Y el miércoles vamos a orar especialmente por los jóvenes y los hijos de los cristianos adventistas que estamos aquí, o los que quieran también acompañarnos. Vamos a orar en forma especial y vamos a dedicar las familias. Amén. Hermanos, un hombre con debilidades y pasiones como las nuestras, formar una relación con Dios es lo más importante de la vida cristiana. Van a repetir conmigo, si les parece. Voy a decirlo yo primero para que ustedes lo escuchen. Van a hablarle al corazón. ¿Tienen corazón? Tóquense el corazón. ¿Tienen corazón? Por favor, tóquense el corazón. Muy bien, ahora sí. Voy a decirlo, después usted lo va a decir. Esto lo aprendí del director de mayordomía de la División Suramericana. Dice, yo lo arreglé un poquito, dice: corazón, corazón, reflexiona. Usted le habla al corazón, ¿no? Corazón, corazón, reflexiona y toma juicio. ¿Tú quieres acabar con mi vida? ¿Acaso es que quieres que llegue el final de la tarde y te encuentres derrotado, estrechado, espichado, estregado y marchito? Si no le dedico las primeras horas de mi vida al despertarme a Dios, así es lo que te va a pasar. ¿Ya más o menos? Ahora sí lo vamos a repetir todos, porque cada día lo vamos a repetir. Muy bien, vamos a repetirlo. Yo voy a decir por frase y ustedes lo van repitiendo. Muy bien, vamos. Corazón, corazón. Reflexiona y toma juicio. Pero háblele el corazón, no me hable a mí. Otra vez. Corazón, corazón. Reflexiona y toma juicio. Pregúntale al corazón: ¿acaso quieres tú acabar con mi vida? ¿Acaso quieres que llegue al final de la tarde
derrotado, estresado, espichado, estregado y marchito? Si no le dedico las primeras horas de mi vida al despertarme a Dios, eso es lo que nos va a pasar. Hermanos, otro desafío. La única manera de dedicarle tiempo a Dios es despertarnos antes de iniciar las labores. Si usted como madre tiene que levantarse temprano a hacer el desayuno a los hijos, tiene que despertarse 1 hora antes a dedicarle el tiempo a Dios. Si usted es estudiante y tiene que estar en la universidad a las 6 de la mañana, tendrá que despertarse a las 5. Si usted es un empleado y tiene que estar en el trabajo a las 7 y a las 6 tiene que abordar el autobús y demora media hora organizándose, tendrá que despertarse a las 4:30. Tenemos que hacer el plan con la ayuda de Dios esta semana de iniciar un plan, un compromiso, levantarnos 1 hora antes para encontrarnos con Dios. Es asunto de agenda. Cuando usted tiene un trabajo o algo que hacer, usted dice, tengo que mañana levantarme a tal hora. Así que coloca el despertador, el celular, o le dice a alguien que lo despierte, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer el plan esta semana que tenemos un compromiso con Dios y que tenemos que despertarnos 1 hora antes para dedicársela a Dios. ¿Amén? ¿Hay alguno que quisiera entrar a este desafío? Muy bien. Así que voy a pedir a algunos voluntarios. Si hay alguno que se queda dormido, va a la salida a entregar su nombre y su número celular. Y vamos a colocar hermanos voluntarios y hermanas que le llame y lo despierte. Y si lo va a llamar 10 veces hasta que conteste, aquí estoy, ya no me levanten más, ya no timbre más el celular, me voy a levantar a orar. Así que vamos a requerir voluntarios para llamar. Y si tú te conoces y no te vas a levantar tan fácil, vas a dar tu nombre, como estudiante, como empleado, como trabajador, y te vamos a llamar. Es hora de levantarse a encontrarse con Dios. ¿Cómo les parece? Amén. Muy bien. Hermanos, vamos a dirigir nuestra mente entonces a 1 Reyes capítulo 17. Nos trasladamos al año 877 antes de Jesucristo, cuando el pueblo de Dios se había dividido en dos. Quiero explicarles porque algunos al leer la Biblia no entendemos bien. Resulta que cuando Salomón murió, el reino de Dios llegó a su último lugar majestuoso. Fue como el lugar ideal del reino de Dios como pueblo. Pero su hijo Roboam siguió con pesadas cargas al pueblo, y entonces hubo una sublevación, una rebeldía, y el pueblo de Dios se dividió en dos. Entonces con Roboam, el hijo de David, se fueron 2 tribus, que fue Judá y Leví. Y se le conoce como la tribu de Judá, o el pueblo de Judá. Y los 10 restantes, Isaacar, Zabulón y todos los demás, Gad, Aser, todos los demás, se fueron con el pueblo que llamó Israel y formaron su propia capital. Entonces, como existían 2 pueblos, como decir Cartagena y Barranquilla, el uno llamado Judá y el otro Israel, que existen al mismo tiempo. Y Dios envía profetas a veces a Judá y a veces a Israel. A veces los envía a ambos pueblos. Y ahí encontramos la historia de los profetas mayores, profetas menores, y yendo a amonestar a esos pueblos. Ahora vamos a hablar de un profeta que Dios dirige al pueblo de Israel, es decir, a las 10 tribus. Su nombre es Elías. Y vamos a 1 Reyes capítulo 17. Y allí encontramos entonces la historia de Elías. Dice así el capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías, el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad. Quiero decirles que la palabra tisbita es la única vez que aparece aquí en la Biblia. Nunca más vuelve a aparecer. Puedes buscarlo en el mapa geográfico bíblico, puedes buscarlo en el diccionario bíblico, puedes buscar una concordancia bíblica, y la única ocasión que se habla la palabra tisbita es aquí. La razón es sencilla. Dios buscó a una persona que le ayudara a poder reformar o llevar un mensaje de reforma y reavivamiento a su pueblo. Y no lo encontró entre los sacerdotes ni levitas, porque lo sabía. No encontró entre el pueblo encumbrado o con la teología. Vino un hombre común que cuando él apareció dijo: yo vengo de Tisbe. ¿Dónde queda eso? Era un pueblo tan pequeño, tan insignificante, era un caserío
que le colocaron inmediatamente un apodo. Ese hombre apareció de un pueblo que se llama Tisbe, así que es Elías el Tisbita. Hermanos, cuando Dios quiere utilizar a alguien, y Dios quiere usar a alguien, o alguien quiere ser usado por Dios, para Dios no hay impedimento el estudio. Dios usa y puede usar a pastores, o puede usar a un hermano común y corriente. Puede usar un médico como el que va para Medellín, o puede usar una persona que no va para Medellín estudiada. Puede usar un pastor o un laico común y corriente. Dios no tiene distinción de títulos, ni de estratos, ni de conocimiento. Cuando tú y yo queremos comprometernos con Dios, para eso Dios lo hace suficiente. Amén. No importa tu título, no importa el grado que tengas. Si eres universitario, amén. Pero si ni siquiera terminaste la primaria, amén. Dios puede usarte con poder. Lo único que requiere es compromiso. Eso hace la diferencia. Había mucha gente estudiada. Estaban los levitas y sacerdotes. Pero solamente está una persona comprometida. Y su nombre era Elías. Hermano, puede haber muchos cristianos en esta época, pero Dios lo que busca es personas comprometidas con Dios y su evangelio. Y para eso es suficiente. Ahora Elías el Tisbita, escucha esto, por iniciativa propia. Dios no lo envió. Dios no le dijo, mira, vaya, preséntense ante el rey Acab y háblele. No. Él fue el que tomó la iniciativa. Dijo, bueno, ¿qué voy a hacer ante esta degradación, ante tanto pecado que hay? Ya sé, voy a ir al rey y le voy a decir que es por su culpa. Y oró, y ayunó, y se presentó ante el rey Acab, y pasó por la corte principal, y pasó por la guardia real, y llegó al trono. Le dijo Elías al rey Acab, por cuanto sepas que has desobedecido a Dios, a partir de este momento, por mi palabra, no volverá a llover más hasta que conozcas que eres desobediente a Dios. Y tan pronto le dijo eso, se retiró. Miren, ahí está en su Biblia, leámoslo. Dijo Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Verso 2. Llegó a él una palabra de Jehová. Ahora, ¿qué hace Elías? Cuando se compromete con Dios, cuando avanza, entonces, ahora Acab reacciona y dice, ¿qué es este hombre que viene a hablarme en mi propio reino? Búsquenlo. Cuando se van a buscarlo, ya había pasado la guardia real, salió por el palacio, y cuando salió y se comprometió, entonces Dios le habló. Y le dijo, ve y te escondes. Hermanos, a veces quisiera que Dios me hablara y que escuchara claramente qué es lo que tengo que hacer. Pero a veces, muchas veces, Dios lo que hace es que tú y yo nos comprometamos para luego hablarnos. Cuando tú y yo vamos adelante y avanzamos por fe y nos metemos por fe y creemos en Él y salimos a hacer las cosas por Dios, entonces Él nos habla y nos abre caminos. Antes no. Quisiéramos que como cristianos primero se abriera el camino, se aparejara todo, con una beca para estudiar, con la oportunidad de trabajo, y entonces avancemos. A veces lo que Dios hace es, avanza primero, predica primero, ve y toca puertas, ve y haz la obra misionera, ora por tu familia, y cuando te comprometas, entonces yo voy a actuar. Antes no. Y así ocurrió. Cuando él se comprometió y lo buscaban para matarlo, entonces Dios le habló. ¿Y qué le dijo? Verso 2. Llegó a él una palabra de Jehová que decía, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. Hermanos, yo tuve el privilegio de estar en el arroyo de Querit. El arroyo de Querit es un arroyo pequeño que pasa en medio de dos montañas escarpadas. La diferencia es que en esas dos paredes de montañas tú no encuentras una brizna de hierba, no hay nada. Si encuentras una hierba, eres dichoso. Son montes pelados, escarpados y amarillos, tierra y rocas. Un arroyo que corre en medio y, hermanos, un calor que en el día puede llegar a encerrarse a los 50 grados y en la noche puede bajar a 2 o 3 grados bajo cero. Allá lo mandó Dios. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría estar en un lugar como ese 8 días? Imagínense, jóvenes, tú 8 días sin tu celular,
sin ningún sistema social para comunicarte, sin un radio para escuchar música, sin el celular para poder hablar, sin un libro para leer, sin la novia para pelear. 8 días, ¿se imagina 8 días así? Dicen que las cosas más difíciles que tiene el joven ahora, un problema que tiene el joven, es que no le gusta el silencio. Está con la computadora, está con el celular, está con la tarea, está escuchando música, y la mamá entra y dice: ¿cómo es que tú puedes hacer 4 cosas al mismo tiempo? ¿Escuchas música o ves televisión? Apaga una de esas cosas. El joven no quiere estar en silencio. ¿Te imaginas una semana en silencio? ¿Se imagina un mes? Ustedes saben cuánto tiempo estuvo Elías en ese lugar, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo estuvo? 3 años. Porque voy a decir una frase que la estaré repitiendo. Porque los tiempos de Dios no son mis tiempos. Los tiempos de Dios son diferentes. Tú y yo me impaciento cuando tú y yo oramos por algo y le pedimos y decimos: Señor, ya llevo orando 8 días y no pasa nada. ¿Dónde está Dios? Señor, ya llevo pidiendo y rogando por esto y no veo nada que ocurra. Entonces nos impacientamos y reclamamos. Recuerda entonces, mis tiempos no son los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son diferentes. Dios trabaja con el tiempo, hace los cambios con el tiempo, hace la diferencia en tu vida y en tu hogar con el tiempo. Los tiempos de Dios son diferentes a mis tiempos. Alabado sea el nombre de Dios. Y estuvo allí 3 años. ¿Saben? La historia sigue diciendo, versículo siguiente. Versículo 4: beberás del arroyo, yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. Y él partió e hizo conforme a la palabra de Jehová. Qué hermoso que Elías era obediente, ¿verdad? Elías significa el Señor es mi Dios, y querid significa tronchado o quebrantado. Y allí lo encontramos, hermanos. Él estaba feliz en el desierto, en las rocas, solo, porque está en el lugar que Dios quería. Dios lo mandó allí y él estaba allí feliz. Escúchame, tú y yo podemos estar en el lugar que queremos, tener la casa que deseamos, tener la carrera que queremos, tener la persona al lado que queremos, pero no lo que Dios quiere. Nunca serás feliz. Puedes tener dinero, carrera, títulos, poder, fama, dinero. Sin Dios estás vacío. Pero puedes tener poco, no la carrera que quieres, no la casa que quieres, no la persona que tú de pronto hayas soñado, pero lo que Dios quiere, en el lugar que tú quieres, que Dios quiere, entonces vas a ser feliz. Porque el lugar que Dios quiere será el mejor lugar del mundo. Porque los pies de Cristo es el lugar donde encontramos paz y felicidad. Estar donde Dios quiere, aunque sea con pobreza, aunque sea con estrechez, aunque sea sin el dinero, sin la casa, sin el título y sin la carrera que quieres, puedes ser feliz. Pero estar con la carrera que quieres, el trabajo que quieres, la persona que quieres, las cosas que quieres, sin Dios, nunca habrá nada y serás infeliz. En cambio, mi hermano, estar como Elías, en estrechez, en pobreza, en soledad, en mendicidad, pero donde Dios quiere que estés, serás feliz. Y será el mejor lugar del mundo. Porque estaremos a los pies de Cristo Jesús. Hermanos, Dios mandó a Elías a ese lugar porque quería protegerlo. Recuerden que lo estaban buscando para matarlo. ¿Saben por qué Elías nunca se rebela contra Dios a pesar de estar 3 años en el desierto? Porque Dios le estaba respondiendo su oración. ¿Qué pidió Elías? ¿Qué pidió? Que no lloviera. Y se presentó ante el rey Acab y lo desafió. ¿Por qué estaba en el desierto? Porque Dios lo estaba protegiendo. ¿De quién lo estaba protegiendo? Lo estaba protegiendo del rey Acab, que buscaba para matarlo, y de sí mismo. Hermanos, a veces las circunstancias adversas que tú y yo atravesamos son la protección en mi salvación. Lo que tú y yo no entendemos por qué me ocurre y por qué me pasa a mí, a veces es la mejor bendición para protegerme a mí y salvarme. A veces la adversidad, la prueba, la dificultad, la enfermedad, la pobreza, la falta de trabajo, la dificultad con tu familia, la crisis, mi hermano, que estás viviendo, es la forma como Dios te tiene en el desierto, cuidándote y protegiéndote para salvarte. A veces no nos entendemos, ¿verdad? Estaba terminando un campamento, y al terminar un campamento se acercó a mí una
joven me dijo: pastor, ore por mí porque estoy muy desanimada. ¿Qué pasó? Dijo: pastor, entré a la iglesia adventista. Y al entrar a la iglesia adventista, el muchacho que me doctrinó, que era compañero de universidad, luego de un tiempo nos volvimos novios. Estuvimos de novios 7 años, pastor, de mi vida le gasté a ese hombre. Y después de 7 años, el miserable, dijo ella, se consiguió de novia la que era ayudante de sociedad de jóvenes de la iglesia. Ya teníamos planes de casarnos, pastor. Teníamos tarjeta. El miserable me estaba haciendo infiel con la subdirectora de sociedad de jóvenes. ¿Por qué pasa eso en la iglesia, pastor? ¿Por qué esa hermana me quitó mi esposo, mi novio, mi hombre? ¿Qué voy a hacer? Y se puso a llorar ahí. ¿Yo qué le decía a esa mujer? La iglesia, ¿por qué la iglesia, pastor? ¿Y por qué el Señor lo permitió? ¿Y por qué ese hombre me fue infiel? ¿Y por qué jugó con mis sentimientos? No aguanto, pastor, yo no puedo verlo en la iglesia. Yo mejor me voy de la iglesia. ¿Y dónde estaba Dios? Entonces lo único que le dije fue abrazarla. Dije: ora a Dios. Digo: pastor, es que estoy orando. ¿Y qué estás pidiéndole? Digo: que Dios haga su voluntad y me guíe. Pues es lo que está haciendo. No lo entendemos ahora, lo entenderemos después. Ella movió la cabeza y dijo: no, pastor, así no, pastor. Hermanos, me la encontré hace un par de años, creo que hace año y medio, 2 años. La vi, desde que me saludó me dijo: pastor, ¿se acuerda de mí? La cara de pastel que tenía. Le dije: sí, la vez pasada lo que pasa es que tenías una cara muy llorosa, ahora te veo muy feliz, cara de ponqué. Entonces me dijo: pastor, quiero presentarle a mi esposo. Y salió un hombre muy elegante, simpático. Yo quedaba feo alrededor de él. Y le dije: ¿y eso? Digo: pastor, pues Dios me quitó ese baboso que tenía al lado porque no servía para nada y me dio este hombre, un más bizcocho, más simpático, más bonito, es muy cristiano, es fiel, profesional, un esposo ideal. El otro no servía ni para nada. Ah, entonces Dios obró bien. Y yo le pregunté: ¿y tú estabas orando? Dijo: yo estaba pidiendo a Dios que me guiara si tenía que casarme o no, si era el hombre de mi vida. Y entonces le dije: ¿Dios te respondió? Dijo: sí, pero no lo entendía. Hermanos, a veces lo que tú y yo atravesamos es la respuesta de Dios para tu vida. Señor, ¿y dónde está el Señor? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué tantas cosas a mí? Cuando realmente lo que está ocurriendo es que Dios te está respondiendo a la oración. Estaba también en un campamento y un joven quería irse del campamento. Digo: pastor, me voy. Aquí estos jóvenes son orgullosos. Estos jóvenes no son buenos amigos. ¿Y qué pasó? Pastor, llegué tarde y me pusieron a lavar las ollas. Yo no voy a lavar ollas, pastor. Además, cuando dije que no, todos se rieron de mí y me humillaron, pastor. El pastor me puso: venga, lave las ollas aquí delante de todos. Y me humillaron, pastor. Yo no vuelvo más a esta iglesia, me voy del campamento. Antes de que te vayas, le dije: vamos a orar. Ah, yo no quiero orar, pastor. Oremos, le dije yo. Aunque no quieras orar, oremos. Y le dije: ¿hay algo por lo cual tú estás orando? Dijo: sí, pastor, para que el Señor me haga humilde. ¿Y por qué estás pidiendo que el Señor te haga humilde? Porque todo el mundo dice que yo soy orgulloso, pero yo no creo que sea orgulloso. Entonces le dije: mira, lo que te está ocurriendo es que Dios está respondiendo a tu oración. Quiere que seas humilde, pero hermanos, ¿no será que lo que está ocurriendo en tu vida, no será que lo que está sucediendo en tu vida es la respuesta a tu oración, por lo que Dios quiere es salvarte? Y entonces tú y yo nos preocupamos y nos rebelamos y decimos: ¿por qué Dios y hasta cuándo y por qué me la dedicó a mí? Cuando lo que Dios quiere es salvarte. Amén. Hermanos, Elías estaba allí porque Dios quería protegerlo, pero también Elías estaba allí porque Dios quería educarlo y formarlo. Y Dios le mostraría a su debido tiempo su propósito. Dios lo que quiere es protegerte. Dios lo que quiere es formarte. Y al final, a su debido tiempo, te va a mostrar su propósito. Pero Dios trabaja en tiempos diferentes a mi tiempo. No te angusties, no te desesperes, no te impacientes. Deja que Dios sea Dios. Él es soberano. Amén. Hermanos, pero algo que yo aún no entiendo todavía. ¿Quién le daba de comer a Elías todos los días? ¿Quién era? Un cuervo. Bueno, un cuervo en
en el lugar geográfico bíblico, corresponde aquí en nuestro lugar a un chulo. ¿O cómo le dicen aquí? Goleros, gallinazos. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿sería que Dios no tenía más aves que mandó un chulo, un cuervo, un gorero? Un hermano me dijo, pastor, a mí me gustaría que hubiese sido un cisne. Una hermana toda romántica, un cisne dándome comer todos los días, bonito. Bueno, a mí me hubiese gustado un cóndor, ¿cierto? Un águila. Aunque sea una gallina, hermanos, voladora, pero hermanos, un chulo, un cuervo. Hermanos, un animal de rapiña que me traiga la comida a mí, el pico estaba sucio de ese animal seguramente, yo no creo que se haya cepillado las muelas. Yo pregunto, hermanos, vuelvo y les pregunto, ¿sería que Dios no tenía más animales? Ahora, la segunda parte, es que es bajo el método de Dios. Tú y yo queremos ser salvos a mi manera, a mi método, pero no es a mi método, no es a mi manera, es a la manera de Dios, es en el método de Dios y es en el tiempo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que pasa es que a mí no me gusta. Jonás tuvo que ser salvo debajo de una ballena, allá todo absorbido y casi ahogado, y así fue salvo. Y podría darles varios ejemplos, pero es a la manera de Dios. José fue a una cárcel, Daniel fue sobre los leones, y podría seguir enumerando, porque es bajo el método de Dios. Todos los días ese animal le traía, ¿qué le traía? ¿Qué dice la Biblia? Pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde, y bebía agua del arroyo. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Sería que Dios no podía cambiar el menú? Hoy decir el sábado, voy a dar frijoles. Casi todos los adventistas comen frijoles el sábado, ¿cierto? ¿No podía mandar frijolitos? ¿Una yuca con suero? ¿Podía o no podía Dios hacerlo? Para los jóvenes, una pizza, papa a la francesa con hamburguesa, ¿podía hacerlo? ¿Qué diferencia? Pan y carne, pues lo hace como hamburguesa, le mete una lechuguita, un tomate y queda una hamburguesa. ¿Podía hacerlo? Claro que podía hacerlo, hermano. Ahora pregunte, ¿por qué no le cambió el menú? ¿Por qué el ave más repugnante y maluca que tú y yo podemos conocer? Recuerda esto, porque es bajo el método de Dios. La única ave que puede vivir sin tomar agua durante varios días es el cuervo. Ahora pregúntate, ¿por qué carne? ¿De dónde se la robaba? ¿La sacaba de la mejor carnicería? ¿Será que algún carnicero se volteaba y mientras que el carnicero se volteaba llegaba y le robaba la carne y se la llevaba a Elías? ¿O sería que la sacaba de un animal muerto? El pan no creo que haya sido un pan muy blandito. La hambruna, la escasez, yo creo que... ¿Saben? En un comienzo Elías se sintió mal. ¿Saben qué dijo Elías? Dijo allí, yo soy el único que obedezco a Dios, y por querer hacer lo que Dios quiere, a la manera que Dios quiere, miren, me puse a hacer lo correcto y miren dónde estoy, en el desierto, comiendo pan y agua todos los días y carne. En cambio, los desobedientes están en su casa comiendo lo que quieren y durmiendo bien. Así comenzó Elías. Pero después de 3 años de hambruna y sin llover, Elías era un rey que tenía pan y carne todos los días. Los demás estaban muriendo de hambre, estaban comiendo los hijos, estaban matándose mutuamente para poder vivir. En un comienzo, mi joven, ¿me escuchas, joven? En un comienzo, ¿por qué el vecino, la vecina, mire, ya hace lo que quiere y no obedece a Dios, y mire, le tiene plata y le va bien? En un comienzo es así, joven. Pero cuando tú miras el transcurso de la vida, al final vas a ver que hay una gran diferencia entre los que aman a Dios y lo obedecen y los que no lo hacen. Vas a ver que luego tú eres un rey, estás en banquete cuando compares con los demás jóvenes que no honraron a Dios, no lo obedecieron y siguieron sus caprichos. La vida es diferente cuando tú y yo obedecemos a Dios. En un comienzo no se ve, pero recuerda que Dios trabaja con el tiempo. Recuerda que es bajo la manera de Dios, el método de Dios y en el tiempo de Dios. La vez pasada que vine hace como 8 o 9 años le conté
que mi madre oró por mi padre, más de 23 años oró por mi padre. Y mi padre nunca dio vestigios de conversión. Después que mi madre murió, mi padre se convirtió y hoy es bautizado en la iglesia adventista. Y tú y yo nos vamos a cansar orando por un hijo porque en un año no ocurre nada, o por tu esposo, o por tu vecino, o por tu tío, o por tu papá. Dios trabaja con el tiempo, requiere perseverar en la fe para que alcancemos el objetivo, mi hermano. Es el tiempo de Dios, es la manera de Dios, es bajo el instrumento de Dios cuando Dios obra. No nos vamos a desanimar, vamos a perseverar. Después de 3 años, entonces vino palabra de Jehová, hermanos. Debemos permanecer en la reserva y estar listo cuando Dios nos requiera. Los grandes cambios en la vida ocurren en los días comunes y corrientes. Nosotros recordamos los momentos de mayor crisis, ¿cierto? Esos no son los grandes cambios. Los cambios ocurren cada día común y corriente, mecánico y metódico. Ahí es cuando Dios está obrando, preparándonos para las crisis, para que podamos responder correctamente en la crisis. Recuerda la dirección de Dios, incluye también la provisión de Dios. Él nos dirige y también proveerá. Y aprender a confiar en Dios cada día a la vez. Él lo hará. Hermanos, concluyendo la historia, ¿qué ocurre? Después de 3 años, dice, Elías partió e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit y está al frente de Jordán. Verso 6, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne en la tarde y bebía agua del arroyo. Pasados algunos días, sobre la tierra. Pasaron unos días, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto dije? 3 años. Y después de 3 años, hermanos, Dios ocurre algo. ¿Qué pasa con el arroyo? Se seca. A veces cuando las cosas están mal, se ponen peor. Y Dios está en control. Y Dios está dirigiendo tu vida. Porque lo que Dios quiere es salvarte. Recuerda siempre, Dios lo que quiere es salvarnos. ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Qué tiene que quitarme Dios para que yo pueda ser salvo? Es el trabajo de Dios. Yo lo que hago es someterme a su voluntad para que Él me salve. Amén. Por eso, hermanos, recuerda, me encuentro en esa situación no por casualidad, sino porque Dios quiere y tiene un plan en mi vida. Dile, estoy bajo su protección. Dile a Dios, estoy bajo su capacitación. Y Él me va a mostrar a su debido tiempo cuál era su propósito. Y lo entenderé, y lo alabaré y lo glorificaré por siempre. Amén. Hermanos, el arroyo que se seca puede ser algún problema familiar que tengas, una enfermedad, una crisis, una angustia. Pero Dios tiene potestad. Él da el agua y la puede quitar. Él es soberano. Y después viajó Elías con esa hambre y se fue y dijo, ya llevo 3 años aguantando hambre, siendo fiel. Yo creo que el Señor me va a tener una viuda rica en Sarepta. Una viuda que me tenga, una viuda me va a tener un cuarto cómodo, ¿verdad? Con un plasma de 62 pulgadas, aire acondicionado, clima, ¿verdad? Una bandeja de frutas, una cama y una ducha para bañarme porque llevo meses sin bañarme. ¿Ustedes saben quién lo recibió a Elías? ¿Quién lo recibió? Una viuda que estaba para morirse. ¿Cómo es una viuda para morirse? Flaca, ojerosa, ¿verdad? Ojihundida, calaveruda, acabada, toda temblando. Y le dice, Señor, ¿eso es lo que tú tienes para darme la vida? ¿Esa mujer la que me va a alimentar? Y ¿saben por qué Dios buscó a la mujer viuda? Porque a Dios le gusta pedirle a sus amigos. ¿A quién le pide Dios? Yo quiero preguntarle, ¿ustedes y yo somos amigos de Dios? Entonces te va a pedir. Lo primero que tú y yo vamos a escuchar que Dios nos pide es el corazón y la vida. Pero también va a pedir el dinero, los diezmos y las ofrendas y tu tiempo para Dios. Porque Dios le pide a los amigos. Y le pidió a la viuda, mire, quiero que le dé de comer a este pobre hombre, siervo mío. Y la viuda se sacrificó con una promesa que Dios le hizo. Nunca te va a faltar porque Dios te va a bendecir. Hermanos, demos,
porque en Dios tenemos una promesa: nunca nos va a faltar y Dios nos va a bendecir. La vida cristiana, mis hermanos, en esta semana vamos a estudiarla, ese encuentro con Dios. Tienes que luchar con Dios. Si tú no has luchado con Dios, mis hermanos o mi hermana, entonces no has desarrollado fe. Tienes una religión, tienes una doctrina, tienes una creencia, pero si no has luchado con Dios, entonces no hay nada. Para desarrollar intimidad, desarrollar fe, desarrollar comunión con Dios, hay que luchar con Dios. Y luego vencer en la victoria de fe en Cristo Jesús. Hermanos, recuerda, es a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, bajo el método de Dios. Yo lo que hago es esperar su voluntad. Y recuerda, Dios lo que está haciendo es protegiéndote. Dios me está enseñando y preparando para el reino eterno. Hace años fui a la casa donde nací, donde tuve mi infancia. Después que cumplimos 16, 17 años, todos salimos de la casa, debido a que mi padre no era adventista y el ambiente que creaba, él no lo quería hacer, era su visión, era un poco difícil. Y entonces tuve la oportunidad de ir, y voy a contarles qué ocurrió. No sé cuánto le había pasado. Cuando yo tenía 6 años, mi padre acostumbraba, antes de irnos a dormir, de vez en cuando estaba en la casa, que era por ahí cada 2 o 3 meses, nos sentaban de alrededor y se ponía a contarnos historias de fantasmas. La pata sola, la viuda, el duende, y eso eran historias espeluznantes y terribles. Y la casa donde yo me crié, hermanos, están los cuartos en la parte de adelante, luego viene un pasillo, luego un patio, y en la última parte de la casa está el baño. Allá al fondo, hermanos. Y quiero decirles que a veces tomaba más agua de la que debía antes de acostarme. Y a eso a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, me despertaba con esa vejiga llena que no aguantaba hacer chichi. Y comenzaba a dar vueltas en la cama y vueltas en la cama, porque me parecía a mí que cuando yo me quitaba la sábana de encima, yo sentía que si colocaba los pies en el piso, alguien estaba debajo de la cama y me iba a agarrar de los pies. Y salir, hermanos, al pasillo. Ese pasillo tenía duendes, monstruos, tenía una cantidad de fantasmas horribles que sentía que me absorbían, me comían y me devoraban. Así que ese pasillo me parecía enorme y terrible porque tenía cables moviéndose. Y salir al patio era peor. Pero, hermanos, no aguantaba yo luchaba y luchaba y decía, me toca. Y salía, hermanos, y me quitaba la sábana encima y colocaba los pies con un terror que parecía que me iba a agarrar. Y salía corriendo y pasaba ese pasillo de kilómetros, hermanos. Yo corría, eso me parecía que nunca acababa ese pasillo, porque me iban a agarrar y el fantasma aparecía y el duende. Y cuando salía al patio era peor. Un patio enorme, hermanos, con árboles y fantasmas. Y siquiera sentía uno que la vida se le iba. Ese corazón se ponía a 1000, eso una angustia, una adrenalina. Y corría yo por ese patio desesperado hasta que llegaba al baño y ¡pum!, cerraba la puerta. ¡Ay, qué tranquilidad! Hacía mi necesidad y volver a la cama. Otra lucha, hermanos. Luchando con los fantasmas, los duendes. Y también, hermanos, con los monstruos que me comían. Volví, hace como unos 8 o 10 años, volví a la casa. Por cosas de Dios la casa estaba intacta, porque después que nosotros salimos la vendimos y la persona no volvió a habitarla. Solamente le hacía el aseo, pero nadie más volvió a habitarla. Así que estaba intacta la casa. Cuando toqué la puerta y me abrieron la casa, quedé impresionado. Hermanos, el pasillo que tanta angustia me daba y tanto me causaba terror, era como 4 metros de largo. Lo que se movía en la noche era que mi madre había colgado en aquella época unas matas que eran para la buena energía, sábila. Y tenía el techo descolgado, entonces flotaba algo que se movía con el viento. Y el patio, cuando salí al patio, me recosté sobre el muro y vi el patio donde jugaba fútbol. A mí me parecía que era una cancha de fútbol, algo pequeño, hermanos. Había unos árboles con ramas que se mecían y allá al fondo estaba el baño. Entonces me recosté en el arco de la casa y me reí. Me reí de mis miedos, me reí de mis noches de angustia, me reí porque casi se me revienta la vejiga por no andar en el patio, por mis miedos, fantasmas y terrores. Y me di cuenta
que no era nada. Un día, mi hermano y mi hermana, tú y yo, por la gracia de Dios, vamos a ir al cielo con Cristo Jesús. Y entonces Dios me va a mostrar los pasajes más tristes de mi vida, los más angustiosos, y tú y yo nos vamos a recostar en Cristo Jesús y me voy a reír. ¿Sabes de qué me voy a reír? De mis miedos, de mis temores, de mis angustias, de mis noches que no dormí, de mis preocupaciones, de mi ansiedad, de mi nerviosismo, porque Dios estaba conmigo. Y mis pasillos son cortos, mis patios son pequeños, mis monstruos no aparecen, mis duendes no son. Cuando Dios está con nosotros, no hay temor, mi hermano. Te invito esa semana para que podamos recostarnos en los miedos, en las angustias, en los temores, en la ansiedad, y podernos reír de ellos y poder sentir la compañía de Jesús, y que Jesús me cuente qué es lo que quiere conmigo, a dónde me lleva, y ser feliz. Porque la vida cristiana es la más feliz en Cristo Jesús. ¿Hay alguno junto conmigo que quisiera dedicarse a Dios esta mañana? Decirle: Señor, yo me dedico a ti, quiero vivir para ti, quiero pasar tiempo contigo y conocer tu amor, tu misericordia, tus virtudes, cómo tú obras. Es lo más hermoso que le puede pasar a un cristiano. La vida cristiana no es venir a la iglesia. La vida cristiana no es conocer teología o doctrina. La vida cristiana es el privilegio que tú y yo tenemos de conocer a Dios. ¿Alguno conmigo se desafía y quiere conocer a Dios? ¿Quiere colocarse de pie y decirle: Señor, me coloco un desafío, quiero conocerte a ti, quiero experimentar la vida cristiana contigo? Venir a la iglesia es muy importante, estudiar es muy importante, pero quiero gozar la vida cristiana, que es el privilegio de conocer a Cristo Jesús. Así como están, oremos. Señor, buen Padre, hemos venido a adorarte esta mañana, y te adoramos porque tú eres bueno y misericordioso para con nosotros. Digamos como iglesia, Señor, porque entendemos que tú obras para bien, Señor. Elías, dice el libro de Santiago, que era un hombre sujeto a pasiones y debilidades como las nuestras, pero oró a Dios y Dios le respondió. Aquí están hombres y mujeres, niños y jóvenes, señoritas, débiles, pero queremos hacer algo diferente como Elías: orar, dedicarnos, conocerte a ti, Señor. Y entonces, que las circunstancias y la adversidad no marquen mi vida. Queremos colocarnos ahora de pie, Señor, y lo hemos hecho para rogar un gran deseo esta mañana. Queremos pasar más tiempo contigo, queremos conocerte a ti, queremos intimar contigo, queremos tener vida de devoción con Dios. A través de Jesucristo, conocer a Dios. Rogamos que este deseo, este anhelo, tú lo hagas realidad. Bendice esta iglesia. Lo rogamos que nos guíes con tus santos ángeles, en el nombre del Padre. Queden de pie para cantar el himno final, que es el himno tema.